Hola amigos, les habla Luis Victoria, su abogado de migración aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos. Hoy les vengo a hablar de un tema muy importante. Las deportaciones seguirán siendo ejecutadas por eh, ICE en los Estados Unidos después de que el presidente Biden había declarado que iba a parar la deportación de aquellas personas que estaban en los procesos de deportación, de remoción. Ya hay un juez que ha emitido una orden respecto de una restricción de aplicar esta decisión del presidente Biden. Vamos a analizar cuáles son los efectos, quiénes se benefician, quiénes están perjudicados por un revés que sufre la administración del presidente Biden. Bueno amigos, si ya están suscritos en nuestro canal, gracias por estar suscritos, denle like a este video, les estamos brindando material de contenido importante para que usted se eduque en los procesos de inmigración de este país, de los Estados Unidos. E igualmente, si no está suscrito a nuestro canal, lo invitamos a que se suscriba ahora mismo, le dé like a este video para que se beneficien otras personas, sus amigos, sus familiares o incluso usted mismo de este material importante. Hoy inclusive es un material muy útil para que ustedes se den cuenta que el revés que está sufriendo la administración Biden debido a la pugna política que existe entre los republicanos y demócratas en este país. Vemos que todavía existe una división bastante importante en relación con las políticas respecto de la ley federal de inmigración. Antes de ahondar un poquito al respecto, pues quiero mencionarles que en días pasados, exactamente desde el primer momento que se posesionó el presidente Biden, pues él había prometido que entre esos 100 primeros días iba a tomar medidas drásticas, relevantes y direccionadas con el propósito de proteger a los inmigrantes, incluso aquellos que estuvieran en procesos de remoción o removal proceeding, como se denomina, procesos que pues a la postre conllevarían a estas personas a ser deportadas por las agencias respectivas, específicamente ICE, que pues es esencialmente la agencia federal dedicada a este aspecto. Pues entonces el presidente Biden optó por tomar esta decisión y por supuesto le ordenó a sus agencias, a las agencias de la rama ejecutiva, específicamente el Department of Homeland Security, que tomara esta determinación. La base fundamental era que pues sus recursos, más que todo financieros, no podían estar destinados a enfocarse a este tipo de personas que van a ser deportadas, sino que pues esencialmente sus recursos tienen que estar más direccionados hacia la protección de la salud integral de los americanos respecto de la pandemia, respecto a la protección de las fronteras y respecto de todas estas políticas que tienen que ver con la protección de la soberanía. En general, entonces, este memorando que pues fue proferido por la agencia de Departamento de Homeland Security en días pasados, exactamente pues pausaba esas personas a ser removidas, pausaba esa remoción de las personas a ser removidas de los Estados Unidos. Sin embargo, existían algunas restricciones en relación con esta decisión del memorando. Primero que todo, aquellas personas que estuviesen aquí antes de noviembre 1 del 2020 eran las beneficiadas de dicho memorando o decisión del presidente Biden a no ser deportadas. Pero igualmente, pues también excluía a esas personas que venían después de esa fecha, es decir, después de noviembre 1 del 2020, excluye a esas personas quienes vinieron a este país después de dicha fecha, pues entonces están excluidas de este memorando, de esta decisión del presidente Biden. Pero también aquellas quienes habían renunciado a esencialmente estar aquí en los Estados Unidos, que hubiesen renunciado a sus derechos respecto de estar aquí en los Estados Unidos. Entonces, habían varias excepciones y también, por supuesto, la excepción más importante, aquellos que de pronto hubiesen cometido algún crimen relacionado con felonías, con terrorismo, con espionaje, o aquellas personas que hubiesen estado aprehendidas, que hubiesen sido puestas en custodia
en aquellos puertos de entrada, ingresando a Estados Unidos ilegalmente, eh, después, como les mencionaba, del 1 de noviembre del 2020. Aquellas personas que también incurrían en peligro en relación con la salud pública de los Estados Unidos, porque también habían cometido felonías agravadas basado en la ley 101A43 del Immigration Nationality Act. Entonces, ¿qué sucede ahora? Pues sencillamente hay un juez de Texas que se opone a toda esta decisión del presidente Biden. Exactamente, es un juez federal de Texas que pues dictamina y argumenta que esta acción del presidente Biden es inconstitucional y que va en contra de ciertos principios pues relacionados con el derecho de inmigración. Siendo un poco más específicos, esta es una pugna muy posiblemente entre republicanos y demócratas, porque esencialmente quien instaura la demanda en contra de esta decisión del presidente Biden es el abogado general de Texas, eh, Paxton, es el apellido de este abogado general de Texas, pues dice que esta decisión es una decisión muy de izquierda, ¿sí? Mientras que los republicanos dicen que no es de izquierda, es en relación con la protección de aquellos inmigrantes y por otro lado también focalizarse más hacia el asunto de la pandemia. Entonces hay una pugna allí bien importante tenerla en cuenta porque pues esto va a afectar muchísimo a los inmigrantes, que yo personalmente tengo clientes que están en procesos de remoción, removal proceedings, y ya yo había llamado a estos clientes mencionándoles que tenían una muy buena noticia a partir de enero 20, cuando a pocas horas de la posesión Biden había mencionado que iba a parar las deportaciones. Entonces, ahora nos tocó otra vez comunicarnos con esos clientes y mencionarles que, pues, lamentablemente había sido parada esta aplicación de esta ley, esta ejecución, por un juez de Texas. El juez de Texas, entonces, como les menciono, exactamente es el juez Drew Tinton. El martes pasado, pues, tomó esta determinación y pues menciona en su argumento que va a ser de un impacto, ¿sí? Un impacto económico importante en Texas sobre todo. Y por otro lado se estaría vulnerando o quebrantando un contrato que existió entre la administración del expresidente Trump con el estado de Texas en relación con que pues no podían existir este tipo de peligros, sobre todo con aquellas personas que eran removibles respecto de sus casos pues específicos en cuanto a órdenes de deportación. Entonces, los peligros que según el abogado general de Texas menciona están entre otros pues que pues se incrementen los costos públicos de mantener a estas personas ilegales, de que esencialmente están afectando la economía, específicamente ahora que está tan vulnerable también. Pero por otro lado, la administración Biden dice que propuso esta política de parar las deportaciones con el propósito de enfocarse más a la protección de las fronteras, como les mencionaba anteriormente. Entonces, finalmente, pues vemos que es un revés, una vez más, de lo que le pasó al expresidente Trump durante su mandato, que no lo dejaban progresar acerca de su política pública, de su política de gobierno, pero ahora vemos que pues hay muchas noticias positivas para los inmigrantes, pero también vemos que por otro lado los republicanos están frenando esas posibilidades de progresar. Vemos también que hay ciertos republicanos que están impidiendo la posibilidad de que se apruebe la reforma migratoria. Les recuerdo que no existe todavía reforma migratoria alguna, porque este apenas es un proyecto que se acaba de radicar, que acaba de radicar precisamente el 20 de enero. Durante su posición, el presidente Biden radicó este proyecto. Proyecto significa que todavía es un bill, y el bill como tal tiene que pasar las instancias del Congreso para efectos de que se convierta en una ley como tal ya positiva, y posteriormente va a ser publicada en el registro federal, firmada, sancionada por el presidente, y ya es una fuerza, ya es una ley con fuerza como tal para ser ejecutada.
Entonces, para concluir, pues desafortunadamente se reanudan las deportaciones, se reanudan esas deportaciones que habían sido paradas y ahora pues con esta orden de restricción temporal por parte de este juez federal de Texas, pues se paran, se pone stop, se paran estas deportaciones o la aplicación mejor de esta decisión del presidente Biden por 14 días, mientras sigue la resolución, el proceso como tal de la demanda que ha impuesto el gobierno de Texas al gobierno federal. Aquí hay que analizar también que pues el argumento de el gobierno federal menciona que dentro de sus facultades, poderes, pues está todo esto que viene de la Constitución Política Federal. Recuerden ustedes que la ley de inmigración es una ley federal que está proferida por o que está siendo ejecutada mejor por el gobierno federal, en este caso por la rama ejecutiva, quienes tienen los poderes provenientes de la constitución política. Así que existe también esa dicotomía, esa ambigüedad, porque pues el estado de Texas dice que se ha quebrantado un contrato, ¿sí? El juez dice que él no se basa en el contrato, que se basa en otros argumentos, pero de igual manera el gobierno federal de Biden dice que ellos son, es decir, la rama ejecutiva es la que tiene el poder de regular la inmigración en los Estados Unidos, lo cual es cierto, pero pues bueno, aquí vemos unas peleas, unas pugnas políticas también de ideales, de poderes, digámoslo así, que por ejemplo Texas es predominantemente republicano, si vemos que el abogado general que denunció, o mejor dicho, demandó esta decisión de Biden es republicano, y pues también vemos otros estados que también van a favorecer a Biden, como California, Nueva York, que son predominantemente demócratas. Así que muy interesante el tema, lamentablemente no es tan positivo para aquellos inmigrantes que estaban ya saliendo de ese oscurantismo, de esa reclusión. Muchos inclusive hemos visto en los medios que habían salido pues después de estar 3 años inclusive en iglesias, en lugares pues protegidos allí en esas 4 paredes, que era como prácticamente una cárcel. Ahora, ¿qué solución pueden tener estas personas? Primero que todo, comuníquese urgentemente con su abogado. En este caso, si ustedes desean, pueden comunicarse con mucho gusto con nuestra oficina. Aquí les estamos pasando nuestra información. Aquí en Miami, Florida, está nuestra oficina legal de abogados. Y pues tenemos varias soluciones desde el punto de vista jurídico. Una de ellas es instaurar una moción de motion to stay, se denomina una moción para que la persona esté aquí en los Estados Unidos y no sea removida, porque existen argumentos que pues facilitan, o mejor dicho, posibilitan esa opción, que el gobierno le apruebe esta moción de stay aquí, de estar la persona y no deportarla. Pero para ello tiene que usted llamar al abogado, analizar su caso como tal y mirar los argumentos que existen para ello. Esta moción es muy importante. Y también, pues obviamente hay que mirar otras alternativas de alivio migratorio. Tiene que usted estar atento con su abogado para que lo asesore y así mismo usted pueda evitar esta lamentable deportación. Así que los invito a que pues se suscriban a nuestro canal, denle clic a la campanita para que esté atento a nuestras noticias, a nuestros videos, para que se puedan educar y que puedan tener un mejor conocimiento de la ley de inmigración. Muchas gracias por estar aquí conectados. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.